En esta lección, utilizaremos Desmos para graficar funciones de integrando y evaluar integrales definidas. Vamos a evaluar las dos integrales definidas a la izquierda donde la función integrando es negativa 1/10 x al cuadrado más 8. Vamos a desmos.com y hacemos clic en Iniciar gráficos. Ingresamos la función integrando en la celda 1, que es f de x es igual a 1/10 negativa, flecha derecha. X al cuadrado, flecha derecha, más 8. Y vemos el gráfico de la función a la derecha. Vamos a ajustar la ventana de visualización. Primero hagamos clic, sostengamos y arrastre el gráfico a una nueva posición. Desde aquí, ajustemos la ventana manualmente haciendo clic en la llave y cambiando el eje X para pasar de negativo 2 a positivo 10. Y lo mismo para el eje Y. Para cerrar esta ventana, haga clic fuera de la ventana. Y ahora tenemos un buen gráfico de la función integrando para los intervalos de integración. Primero queremos integrar en el intervalo de 0 a 7. Hacemos clic en la celda 2, y podemos escribir int o ir al teclado Desmos, hacer clic en funciones. Haga clic en varios, y haga clic en la integral en la esquina inferior izquierda. Ingrese los límites de integración, que son de 0, tab, 7, tab, f de x, 510. Y observe cómo automáticamente se da el valor de la integral definida en forma decimal a la derecha con 4 decimales. Tenemos aproximadamente 44.5667, pero si hacemos clic en el círculo de la izquierda que tiene una fracción, también nos dará el valor exacto de 1337.30 THS. Vayamos y registremos este valor en nuestro trabajo. Observe también cómo el gráfico no es negativo durante el intervalo de 0 a 7. Y, por lo tanto, esta es el área exacta debajo de la función, sobre el eje X, sobre este intervalo, que podemos ver usando una animación que creé en esta pantalla aquí. Si integramos de 0 a 7, estamos encontrando esta área aquí. Esta área es exactamente 1337.30 THS. Y ahora desea integrar la misma función en el intervalo de raíz cuadrada 3 a 2, raíz cuadrada 7. Haga clic en la celda 3. Escriba int o vaya a funciones, varios, y haga clic en la integral. Para ingresar la raíz cuadrada 3, podemos escribir sqrt3. Otra forma de ingresar una raíz cuadrada para el límite superior de 2 raíces cuadradas 7 es ingresar 2, hacer clic en el botón de raíz cuadrada debajo del teclado Desmos y escribir 7. Pestaña, f de x, 510. Y el valor aproximado es 23.7101 a 4 decimales. Tenga en cuenta que, en este caso, la solución exacta no está disponible porque tenemos límites irracionales de integración. Pero la función sigue siendo no negativa durante este intervalo. Y, por lo tanto, este sería el área bajo la curva durante este intervalo. Avancemos y registremos el valor aproximado de esta integral definida con 4 decimales. Y ahora, para evaluar las integrales definidas a la derecha, donde la función del integrando es f de x es igual a 3 seno x, observe que los límites de integración para la primera integral son de 0 a pi y para la segunda integral los límites de integración son de 0 a 2 pi. Volviendo a los decimales, borremos estas integrales haciendo clic en la x a la derecha. Cambiemos nuestra función a 3 seno x. Hagamos clic, mantenga y arrastre el gráfico a una nueva posición. Y a partir de aquí, avancemos y ajustemos la ventana. Hagamos clic en la llave inglesa. Cambiemos el eje X de 1 negativo a 7. Y cambiemos el mínimo y a 4 negativos y el y máximo a 4 positivos. Avancemos y cerremos esta ventana. Y ahora, evaluemos la integral de 0 a 2 pi. Haga clic en la celda 2. Voy a ir y simplemente escribir int esta vez. El límite inferior es 0, tab. El límite superior es pi. Podemos escribir pi o podemos encontrar el pi debajo del teclado Desmos aquí hacia la parte inferior. Haga clic en la posición del integrando y escriba f de x, 510. Y observe cómo el valor es exactamente 6.
Una integral de 0 a pi es de aproximadamente 0 a 3.14, este valor aquí. Observe cómo la función no es negativa durante este intervalo, lo que significa que el área debajo de la función, limitado por el eje x en este intervalo, es exactamente 6 unidades cuadradas. Y podemos ver esto mirando esta animación. Cambiamos el límite superior de integración a pi. El área exacta de esta región sombreada es de 6 unidades cuadradas. Avancemos y grabemos esto. Y ahora para integrar de 0 a 2pi. Seguiremos adelante y haremos clic en la celda 3. Observe cómo la integral es casi exactamente la misma que la integral en la celda 2, excepto que el límite superior es 2pi. Entonces, lo que podemos hacer es resaltar la integral anterior, control C para copiar, control V para pegar, y cambiar el pi a 2pi. Y la integral es igual a 0. El intervalo de 0 a 2pi es aproximadamente el intervalo de 0 a 6.28 desde este punto a la izquierda hasta este punto aquí a la derecha. Volviendo a la animación, si integramos de 0 a 2pi, el área en azul es positiva porque está por encima del eje x, el área en rojo es negativa porque está debajo del eje x. Las áreas son los mismos signos pero opuestos, por lo que el valor de la integral definida es 0. Espero que hayas encontrado esto útil.